Sean todos ustedes bienvenidos a Quimiqueando. En esta oportunidad hablaremos sobre los estados de la materia. Y para la materia que hemos estudiado, no importa si son sustancias o si son mezclas, nosotros en principio la podemos encontrar en tres estados principalmente: sólido, líquido y gaseoso. Y cada uno de estos tres estados tiene unas características particulares. El estado sólido principalmente se caracteriza por la rigidez, y aquellas cosas que lo conforman se mantienen de una manera ordenada y el movimiento que tienen es muy escaso. Incluso hay un área de la química como es la química del estado sólido, donde principalmente se estudia ese ordenamiento y empaquetamiento. Por otro lado, en el estado líquido, al igual que en el estado sólido, los componentes que lo conforman se encuentran cerca unos de otros, pero no son rígidos, ya que aquí sí existe una libertad de movimiento. Una característica es que ellos suelen adoptar la forma del contenedor en el cual nosotros lo guardamos. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. El estado gaseoso, por otro lado, los componentes que lo conforman se encuentran separados unos de otros. Y estas distancias de separación son grandes en comparación con el tamaño de los componentes que lo conforman. Así que no solamente están separados, sino que lógicamente también va a haber una libertad de movimiento grandísima. Y también existe un cuarto estado de la materia. Este básicamente quiere decir que esos componentes que conforman a dicho estado se encuentran descompuestos. Básicamente los átomos que se encuentran en el estado plasma se encuentran descompuestos en sus partículas subatómicas. Entonces se puede decir que es un estado cargado. De por sí es un estado bastante complejo y es un estado que tiene muchísima área de estudio, sobre todo en la parte de la física, ya que las propiedades en este estado difieren muchísimo con respecto a los tres estados anteriores. Y nosotros, cuando hablamos de elementos y compuestos, habíamos mencionado que en un principio se había considerado que los cuatro elementos que conformaban a todo eran la tierra, el agua, el fuego y el aire. Pero esa concepción no estaba del todo errada, ya que si bien no representaban a los elementos, sí representaban a los cuatro estados de la materia, donde la tierra representa al sólido, el agua representa al líquido, el aire representa al gas y el fuego representa al plasma. Y en la química, como les mencioné, principalmente se trabaja con los tres estados fundamentales: sólido, líquido y gaseoso. Y entre ellos se puede haber un intercambio. Y estos intercambios tienen unos nombres particulares. Por ejemplo, la solidificación es cuando nosotros pasamos del estado líquido al estado sólido, usualmente cuando vemos que algo se está congelando. Por otro lado, el proceso de fusión es cuando pasamos del estado sólido al estado líquido. Entonces nosotros usualmente decimos que se está fundiendo o que se estaría derritiendo. El proceso de vaporización es cuando nosotros tomamos un líquido y nosotros lo pasamos a gas. Y viceversa, el proceso de condensación es cuando nosotros tenemos un gas y pasa a ser un líquido. Y hay unos procesos que tal vez no sean muy habituales para muchos, pero también se encuentran presentes. Uno es el proceso de sublimación, donde pasamos directamente del estado sólido al estado gaseoso. Y se encuentra su inverso, que es el proceso de deposición, o también conocido como sublimación regresiva, cuando nosotros pasamos del estado gaseoso al estado sólido. Y para que se generen estos cambios se necesitará una serie de condiciones específicas para que esto precisamente ocurra. Pero por ahora, lo importante es entender estos nombres para que cuando se genere o se lleve a cabo alguna explicación, sea importante identificar qué es lo que está ocurriendo con la materia en ese momento. No entiendo nada. Es importante también destacar que estos cambios en la materia, cuando hablamos en cambios de estado, son cambios físicos. Es decir, para el agua, que es el caso más común. El agua en estado sólido la conocemos como hielo, en el estado líquido usualmente la llamamos agua y en el estado gaseoso la conocemos como vapor de agua. El agua en cualquiera de sus estados va a seguir siendo la misma, solo que en cada uno de ellos la forma en la cual se ordenan las partículas que conforman al agua van a variar bastante. Sin embargo, sigue siendo agua. Estos procesos, cuando hablamos de cambios físicos, suelen ser reversibles, es decir, que pueden ir de un sentido a otro y viceversa. Por eso están las flechas en ambos sentidos.
Sin embargo, para poder, por ejemplo, llegar a pasar a un estado de plasma, solamente se puede dar por una ruta. Y solamente se puede partir desde el estado gaseoso por un proceso que se llama ionización. Y si nosotros queremos devolvernos del estado plasma, lo haríamos por un proceso de desionización. Pero si nosotros podemos evidenciar, no podemos pasar, por ejemplo, del estado sólido al estado plasma o del estado líquido al estado plasma. Es indispensable sí o sí primero llegar al estado gaseoso y allí ya podríamos pasar al estado plasma. Y esto sería todo lo correspondiente a los cambios de estado. De ustedes se despide Andrés Luis y recuerden que esto es Quimiqueando.